Hola, soy Esmeralda La Torre y en este video les voy a hablar un poco sobre la lectura de Álvaro López Lara, que es Los siglos del presidencialismo en México. Bueno, primeramente nos dice que hay dos aspectos en los que se basa para evaluarlos, que es la Constitución y el modo de los diferentes poderes que había en ese entonces. Nos explica que aunque estuviera la misma Constitución, no se tenía una igualdad de gobierno, puesto que las relaciones entre poderes estuvieron cambiando también constantemente y es por esto que se obtenían gobiernos distintos. Bueno, nos explica tres etapas de los siglos del presidencialismo en México, que es el postrevolucionario, el imperialismo y el que se podría decir que tenemos actualmente. Bueno, en el postrevolucionario nos dice que se logró establecer una unión entre las diferentes causas y luchas que se tenían en ese entonces. Sin embargo, se logró un gobierno un poco débil y fragmentado, en el que había una constante lucha por el poder presidencial. Además que el poder presidencial le quitó bastante poder al poder legislativo, puesto que este tomaba decisiones a conveniencia propia y el legislativo realmente no tenía demasiado poder, era solamente decisiones a conveniencia del presidencialismo, ya que estaba bastante centralizado. Además, se tenía una tensión bastante grande entre el presidencialismo y los gobiernos federales. Bueno, este gobierno básicamente buscaba mucho el favoritismo en el presidencialismo y estaba bastante fragmentado, aunque se lograron unir bastantes fuerzas, pues bastantes causas y luchas, pues de todos modos las diferentes ideologías seguían ahí y por lo tanto había una constante guerra por el poder. Ahora les voy a hablar un poco sobre el autoritarismo o el imperialismo. Bueno, aquí se logró un gobierno mucho más institucional y realmente no se tuvieron muchas trabas con la modernización. Sin embargo, estaba todo bastante unificado. Quien tenía el poder del presidente en el presidencialismo también lo tenía en el legislado, puesto que la mayoría de las personas que estaban en el legislado estaban a favor del presidencialismo, y si no era así, pues entonces el presidencialismo no aprobaba sus ideales o sus propuestas. También no había una competencia electoral, puesto que era un partido unitario y también era hereditario, no era electoral, simplemente pasaba de generación en generación. Aquí fue donde surgió el PRI y sin embargo también en las legislaciones estaba en su mayoría el PRI. Realmente todo era gobernado por un solo ideal y por un solo partido político, aunque después comenzaron a existir algunos más. Básicamente, en este siglo presidencial se tenía un control, un gran control sobre desde la economía, el legislado y también en el poder federal. Esto hacía que todo fuera pues bastante, no se tenía un partido, no se tenía un gobierno carismático, se tenía un partido eficiente, aunque realmente sí tenía bastantes fallas. Una de ellas era pues que no había una competencia electoral real. Bueno, también después de esto se llevaron a cabo bastantes propuestas para que se tuviera un sistema de gobierno un poco más diverso, que tuviéramos actores de diferentes partidos políticos. Con esto se buscaba la finalidad de quitar el veto al presidente, que ya no fuera él capaz de decidir nada más él qué leyes se aprueban y qué leyes no. También se buscaba poner más actores de diferentes partidos políticos en la Cámara de Diputados y que además el presidencialismo
al presidencialismo se le quitara el poder sobre el legislado, que él ya no fuera capaz de decidir por él, sino que el legislado fuera capaz de tomar sus propias opiniones y que éstas fueran diversas, que hubiera pros y contras para que las leyes o las propuestas se llevaran a cabo de una forma más justa. Y también se les buscó quitar el poder económico en las empresas públicas. Bueno, básicamente se buscaba erosionar un poco el poder unitario que se tenía en aquel entonces por el PRI. Se buscaba que los partidos fueran más diversos, que hubiera un presidencialismo no dominante, que no fuera nada más el presidente quien tomara todas las decisiones, que hubiera un balance, que hubiera una justicia entre el poder presidencial y el poder judicial, que no fuera el mismo, que no se tomaran las mismas decisiones, que tuvieran un balance, que realmente fuera un contrapoder al presidencialismo y que también se tuvieran bastantes opiniones en que no nada más fueran actores que fueran del mismo partido político, sino que hubiera diferentes opiniones para así poder contrastar las diferentes propuestas que se ponían en debate. Bueno, nos explica que sí se han logrado varios de las propuestas que se han buscado, que es tener un sistema más partidista, básicamente es el más notorio y se puede observar en cuando ganó Fox en el 2000 y como rompiendo un ciclo bastante grande. Además también en la en la Cámara de Diputados se puede observar una mayor diversidad de partidos políticos y sí se ha visto una gran mejoría desde los tiempos desde el primer siglo presidencial, pero también siento que en la lectura nos menciona que hubo un poder débil, hegemónico y uno democrático, pero pues realmente no siento que nuestro gobierno aún sea democrático. Sí se ha mejorado bastante y sí tenemos una mayor democracia, pero no creo que sea aún una democracia totalmente eficaz.